La conjura de la niebla nace con una anécdota que me contó una persona de mi entorno, que es de las Rías Baixas. Y bueno, fue una comida algo casual, pues a veces como surgen estas cosas, ¿no? Es una Sí. idea, una chispa, y fue una comida de sobremesa que él, pues contando un poco batallitas de la infancia, anécdotas y demás, contó pues cómo su madre, pues para forzarle un poco con la cena, animarle, entre comillas, con la cena, pues le decía, en lugar de que viene el coco, decía, va a venir la Santa Compaña. Ah, ¿Y qué pasa? Que él, como estaba en las Rías Baixas y era la época, claro, él es de mi quinta, por tanto eran comienzos de los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Claro, se iba la luz, llegaba por la noche, muchas noches, pues al caer, sí, al caer la noche, pues se iba la luz, se apagaban las farolas, y entonces, claro, él miraba por la ventana y veía pasar las luces de las linternas de los que iban a hacer las descargas. Esta escena, esta anécdota que contó él y esta escena que se proyectó en mi cabeza, me pareció muy poderosa para trasladarla a una novela y a partir de ahí hablar de muchas cosas, porque claro, vosotras que ya habéis leído la novela, pues claro, todo lo que puede esconder la niebla, ¿no? ya. Me he inspirado en los múltiples curanderos o meigos que he conocido desde que soy una niña, claro. Y en concreto, ya desde que tenía muy claro que quería escribir esta novela, pues he ido a uno que ya venía conociendo yo de antiguo, que me habían llevado una vez hacía muchos años, y es que es tal cual, o sea, es la figura del curandero en Galicia. No sé si aquí hay alguna más que sea gallega o que se haya adentrado un poco en estos temas, y es tal cual. La verdad es que es enigmático, es una figura. Os recomendaría el libro. Hay unos libros muy buenos sobre los curanderos en Galicia que lo explican muy bien. O sea, está el de Escola de Menciñeiros, que es en gallego, Escuela de Curanderos, que está fenomenal. A ver si lo tengo por aquí, os lo mostraría. Y si no, si alguien está interesado, yo se lo mando. O sea, es del siglo pasado, pero recoge muy bien. Álvaro Cunqueiro es el autor y recoge muy bien esa forma de ser gallega. También hay otro que es crítica de la razón gallega, crítica de la razón pura gallega, que es de Marcial Gondar, y en ese libro también, o sea, este es un sociólogo gallego que o sea, da clase en la Universidad de Santiago, y él también, o sea, tiene varios libros en los que recoge muy bien, entre otras cosas, esta forma de ser tan enigmática que tienen los curanderos, Los porque es curanderos. asombroso. Además ellos, o sea, yo lo recuerdo muy bien, o sea, este señor en el que yo estoy pensando que es verdad que representa un poco, se acerca más la figura de Amaro. Este señor me decía, yo no sé nada. Dice, no he ido a la universidad, no he estudiado nada. Dice, yo cuánto sé es lo que es de trabajar la tierra, de ordeñar las vacas y poco más. Dice, yo no sé nada. Y en cambio, estás hablando con él y la sensación que tienes es que sabe, o sea, sabe realmente lo importante de todo y tiene una forma de transmitirte los mensajes, pues para guiarte o demás, tan peculiar como he tratado fielmente de trasladar a través de la voz de Amaro. O sea, es un poco, es así, es enigmático. Es esa docta ignorancia que tienen, que sin saber te lo están diciendo Te lo todo. están. Pues en verdad, o sea, claro, yo lo hago buscando eso, serán los dos factores. Por un lado, es mi forma de escribir, de hacer llegar la historia y los personajes, de hacerlos tridimensionales, con carne y hueso, como bien decías tú, Lo de empatizas tridimensional me encanta. 100% con esa acción. Claro, entonces yo persigo eso y por otro lado, yo disfruto también en calidad de lectora muchísimo imaginándome todo en la cabeza. Entonces, cuantas más herramientas de yo, más pinceladas de yo para componer el cuadro y para hacer llegar al lector las emociones, las sensaciones, porque para mí ambos conceptos son muy importantes, tanto las emociones como las sensaciones. Y eso todo te tiene a ti que transportar a ese lugar o en tu caso, pues hacer que dentro de tu cabeza aparezca todo el escenario y que tú empatices en este caso, pues con Elena, que llega, que está asustada, que todo el mundo pues, puede tener esa sensación alguna vez en su vida, a lo mejor o más pequeño o más mayor, a veces lo mantenemos. Yo soy de las que todavía, si estoy
en medio de Galicia me lo puedo hacer. O bueno, o no Galicia, en cualquier lugar me pongo a encender las luces. En este caso tiene que cobra, cobra mayor sentido porque es cierto que también juego con el mezclar lo que es real de lo que no es real. O sea, ¿qué base puede haber para esos miedos, ¿no? Y ella, y sobre todo teniendo en cuenta, pues, en parte, pues toda la educación que ella ha recibido, las creencias que a ella le han ido trasladando, porque en cierta medida claro, le han calado a ella todas esas creencias, tanto de la Santa Compaña como de todo, pues como nos han calado, pues en este caso a mí misma, me hablaban de la Santa Compaña pues desde niña. Me imagino que en otras partes de España también se habla de la Santa Compañía y cuando no es Santa Compañía será otra, en fin, otros seres pues mitológicos o demás. Y entonces, bueno, contestando a tu pregunta, es una mezcla de los dos factores. Por un lado es mi forma de escribir y por otro lado es justo lo que persigo al escribir de esa forma. Yo me he documentado, todo lo que se toca en la novela yo me he documentado, pero es verdad que es algo que he vivido y a veces eso, yo siempre digo, no soy una narradora especializada en la historia, o sea, no soy historiadora. Y yo lo que procuro dar, ofrecer en las novelas es algo que no atiende tanto a lo que aparece en los libros, sino que es más la huella que va calando de la historia en las personas, ¿no? En los supervivientes en este caso. Y claro, yo el tema de la droga es algo que yo soy de Santiago, pero claro, Santiago está muy cerquita además pues, de la zona esta de Arousa, estamos a nada, ahora ya con el tren a 20 minutos, o sea, no es nada. Entonces es algo que claro, que he vivido, conozco muchísimo, o sea, tengo muchísimos amigos de la zona y es algo que yo desde pequeñita, de una forma inconsciente, yo ya he ido mamando desde pequeña y he ido viendo los estragos que hacía pues el narcotráfico en algunas familias. He visto como chicas prometedoras que podrían ser como alguna de las protagonistas en esta novela han tenido un final absolutamente trágico. Y he visto esas madres en los años 90 cómo iban con pancartas y con las lágrimas cayéndole de los ojos, rogando para que se acabase esa lacra porque estaban matando a todos sus hijos. Claro, todo esto además con cierta, no sé si decir, connivencia o directamente corrupción de, de ciertas autoridades, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, me he documentado por un lado y de otro lado también es todo cuanto he vivido y he tratado de trasladar. O sea, la gente sobre todo que ahora me habla y me escribe y me dice, oye, es que ha sido tal cual, o sea, es que fulanita podría ser perfectamente mi hermana, es que fulanita podría haber sido mi hija, es que es un poco, bueno, es el reflejo de algo que a mí me parecía, hay un poco en este sentido, un poco de denuncia social porque es bastante fidedigno, ¿no? Todo cuanto ha sucedido con este tema del narcotráfico bueno, en Galicia. Bueno, lamentablemente todavía, todavía seguimos ahí, pero los años 90 fue un Fue absoluto terrible, despropósito. sí. Como bien dices, o sea, yo sí que la Isla de Cruces es ficticia, pero sí que es verdad que recoge un poco todo ese clima, esa atmósfera tan opresora que tienen y opresiva los pueblos pequeños. En Galicia es verdad que por su situación geográfica siempre ha estado, le ha condicionado, la forma de ser de los gallegos está muy condicionada por esa situación geográfica que tiene dentro de Europa, ya no solo dentro de la península, sino dentro de Europa. En el caso de las illas, que en este caso podría ser la Illa de Arousa, que tiene un puente que lo conecta con el resto del continente, pues desde hace poco más de 20 años, todavía más. En esas islas pequeñas todavía es más endogámico y claro, los secretos, efectivamente, los silencios, los secretos, las sombras, todo se potencia, se incrementa muchísimo más. Entonces, las relaciones entre los personajes es verdad que más fuertes, tanto para lo bueno como para lo malo. Son comunidades más cerradas en donde tanto para la ayuda como a la hora de, pues eso, guardar secretos y habladurías y demás, pues todo, al ser más pequeño, se potencia, se incrementa. Claro, la forma de ser gallega es verdad que yo siempre digo que los silencios, nuestra forma de ser, la ironía, la retranca, todo eso viene también dado porque hemos sido, es un pueblo en Galicia, pues que
han pasado por allí, por el Camino de Santiago, me has dicho que eras peregrina, o sea, el camino que ahora es Camino de Santiago, pero antes ya de ser Camino de Santiago, Aristóteles ya hablaba de un camino que cruzaba toda Europa buscando, siguiendo el sol y buscando dónde acababa la tierra. O sea, antes ya de que los romanos le llamasen el Finisterrae, ya Aristóteles mencionaba en algunos de sus escritos ese camino que cruzaba Europa. Claro, los gallegos han tenido que saber relacionarse, han tenido que potenciar, mejorar el diálogo con todas esas gentes que venían de todas partes de Europa. Eso por un lado. Por otro lado, todas las invasiones que venían por mar. Entonces, claro, la forma de sobrevivir, curiosamente, no ha sido solamente la de luchar, que también lo ha sido, con lanza, con escudo, con lo que fuese. Ahí están, lo de los vikingos, con los celtas, con todo. También ha tenido que ser, hemos tenido que perfeccionar el arte de la dialéctica. Entonces ahí y acaba siendo pues un poco lo que es la retranca, la ironía y el diálogo. Ha habido que pactar con gente de todas partes. Y esto se ha incrementado, o sea, todo el norte de Galicia, de España, pero en concreto en Galicia, porque muchos de los que venían, de los peregrinos, ya nunca se marcharon. Igual que los que entraban a veces por mar, se quedaban. Casos de vikingos, casos de sobre todo de los celtas, ¿no? Los culebras estas que llamaban. O sea, quiero decir que en el caso concreto de Galicia estamos determinados por esa situación geográfica. Esto se potencia en el caso de una isla pequeñita en medio del Atlántico, en una ría, que ya te digo, no estaba conectada ni con puentes ni con nada hasta hace muy poco. ¿Qué voy a seguir trasladando en las novelas? Siempre y cuando esté hablando de Galicia, para mí recoge muy bien, o sea, esa esencia de novela negra, que es algo de misterio, un poco también de denuncia social, como bien decías, también se habla de bullying, habla un poco de todo, pero porque son temas que están de actualidad, rabiosa actualidad, desgraciadamente, que me preocupan mucho y que vienen de lejos. La diferencia ahora aún por encima se incrementa con las redes sociales, cosa de la que no voy a entrar, pero es verdad que ya vienen de lejos. Lo que pasa es que ahora ya no solamente son condicionantes socioeconómicos, o sea, ahora ya son condicionantes de todo tipo, ¿no? Como bien dices, o sea, yo justamente quería poner encima de la mesa, entre las muchas cosas que una de ellas es esta. O sea, el dolor de una familia no prescribe. O sea, y sobre todo ya en el caso en el que hay de una desaparición, o sea, es un dolor increíble. O sea, son años y años y años de angustia sin queriendo morir y no saber cómo hacerlo, ¿no? Porque sabes que incluso la muerte no te va a aliviar. Y yo me imaginaba ese dolor de las familias por un lado y luego decir, no, vale, pues ha pasado esto, pero como ha prescrito, ¿qué es prescribir? ¿Cómo puede prescribir un crimen? O sea, un crimen no puede prescribir. ¿Esa persona qué pasa? ¿Al cabo de 30 años vuelve a la vida? ¿O al cabo de 20 años vuelve a la vida? No vuelven a la vida. Entonces, si no vuelven a la vida, tiene que haber un juicio, se tienen que tomar medidas. O sea, hay cosas que nuestro sistema tiene clarísimamente que cambiar. Yo, toco madera, afortunadamente, no me quiero ver en ese, no me he visto nunca en nadie en mi entorno que le haya pasado una desgracia semejante, pero empatizo con las personas en la medida de mis posibilidades, empatizo con quien le haya pasado algo así, digo, es que es para, en fin, no sé, no quiero dar ideas a nadie, pero es para encadenarse a un ministerio de justicia y decir, yo de aquí no me muevo hasta que, es que no sé cómo podría poder reaccionar ante algo así, porque es lo más injusto. La justicia en ese sentido es una palabra vacía. De hecho, es casi cruel. O sea, es una justicia cruel, porque es una justicia cruel con el que es como volver a hacer sufrir, incidir en ese sufrimiento de las familias. Yo imagino a esa madre que dice, no, mira, pues es que sí, fulanito mató a tal, pero es que esto, como ha prescrito, no hay nada que hacer. Pues a mí estas cosas me indignan muchísimo y por eso en cierta medida me complace ver que a ti también te ha generado esta sensación, este sentimiento, esta frustración, porque es justo lo que pretendía, ¿no? Y al menos hacer esta reflexión. Si llegase a las personas que son capaces que tienen el poder para poder cambiar las cosas, pues sería fantástico, ¿no? Por lo menos que hiciesen esta pequeña reflexión. ¿Y si me pasase a mí? ¿Y si fuese mi hijo? ¿Y si fuese mi sobrina? ¿Y si no?
Porque a Delícia. veces no todo el mundo empatiza con la misma fuerza. Y desgraciadamente, en algunos, los que se encargan de elaborar las leyes, pues a lo mejor en este caso, o los códigos penales, pues deberían hacer este ejercicio, ¿no? Ojalá, ojalá, una pequeña reflexión. No soy la primera ni seré la última en querer poner un poquito esto también encima de la mesa, afortunadamente. Documentado con libros de medicina, de psiquiatría, eso es lo primero, a partir de ahí. Y de ahí me fui pues eso, a un psiquiátrico que además de donde yo soy, en Santiago, pues hay un psiquiátrico muy conocido y yo ya desde niña pues iba mucho, estaba al lado de la iglesia, estaba el psiquiátrico y hablaba, tengo que reconocer que con los enfermos que dejaban salir, pues yo ya pues en la adolescencia y todo, pues hablaba mucho con ellos. Tengo ido también pues bueno, pues a hacer pequeñas, en fin, dar un poquito, echar un poquito un cable, ¿no? Y el tema de la salud mental, me alegro un montón que actualmente esté también rompiéndose un poco una lanza a favor de la salud mental, a favor de los que padecen problemas mentales, porque ya iban siendo hora, ¿no?, de poner también todo esto encima de la mesa. Eh, Me he documentado, pues ya te digo, a través de los libros y a través bueno, de experiencias personales, y que conozco ese psiquiátrico por dentro y demás, aunque aquí el centro médico social pues pretendía ser algo un poco más sofisticado, pero bueno, recojo un poco la esencia y sobre todo me interesaba muchísimo en el personaje de Jackie trasladar esas miradas, ¿no? Que para mí ha sido siempre lo más, lo que me hacía pensar más, ya desde lejos, desde viejo, me hacía pensar esas miradas que tenía la gente que no la dejaban salir, cómo miraban a través de los barrotes, porque desgraciadamente todavía era uno Sí, de sí, esos había barrotes. psiquiátricos que había barrotes y demás, y decías, jo, fíjate, o sea, ver la realidad y simplemente, o sea, tener como doble celda, ¿no? Es la celda dentro de tu cabeza que ya te está torturando y luego pues tener los barrotes también fuera, o sea que la imposibilidad y la incapacidad, ambas cosas, de poder vivir o de estar sometido a otro tipo de existencia, ¿no? Porque tampoco puede ser vida como tal, ¿no? En determinados casos, dentro de la salud, o sea, en la salud mental pues hay muchas, las patologías son tantas Sí, como sí. las personas, como todo. Pero sí que en el caso de ella, que yo quería que ejemplificase muy bien, que ilustrase ese encierro. Y bueno, pues vosotros sabiamente pues ya juzgaréis si os lo ha trasladado o transmitido o no. Pero bueno, era un poco lo que yo pretendía, porque lo de la salud mental, bueno, es algo que también todavía tenemos mucho que avanzar en este Que campo. avanzar. Ella ejemplificaba perfectamente ese personaje que es una profesional liberal, pero que quiere llevar a cabo, quiere dar justicia a su tierra. ¿Por qué juez además? Porque en la zona además de las Rías Baixas, en este caso Cambados, que es donde están los juzgados, en Pontevedra y demás, toda esta zona no es un destino atractivo para los jueces. Entonces, es un primer destino. Por eso me parecía también tan interesante. Es un primer destino donde van los jueces y están muy poquito tiempo. Yo esto lo sé porque además me documenté a través de también el Instituto de Medicina Legal de Galicia, el IMELGA, y me lo decían así los forenses. Ya claro, por aquí pasa un juez, no llegan a profundizar en los usos y costumbres, en conocer al el pueblo, cómo son aquí determinada, pues eso, la gente, las tradiciones y demás, o sea, nada de nada, y te están aquí los 2 años que corresponde y luego la mayoría, la inmensa mayoría, se marcha a otro destino que sea, pues, en fin, más atractivo. No paisajísticamente será más atractivo, pues porque tiene otro tipo de, en fin, asuntos a tratar, digamos. Por eso me parecía tan interesante que fuese una jueza. Una, porque para mí proporcionaba un poco esa forma de hacer también redonda la novela por el tema de la justicia, la necesidad de justicia, el hecho de que ella
dijese, no, yo me voy a quedar en mi tierra, no me voy a marchar a ninguna parte, o sea, yo lo que quiero es esto, sé que no es fácil, pero yo me voy a quedar aquí para llevar a cabo esto y sobre todo, pues contraviniendo un poco pues, esta tradición que hay de que sea un primer destino, las Rías Baixas y no un sitio en el que se queden mayoritariamente los jueces, ¿no? No es que la metan problemas, pero claro, ella es un poco la guía y conductora, la que dirige un poco toda la orquesta de la trama, ¿no? Entonces ella, de su mano, va guiando al lector por todas las piezas. Y claro, sí, me gusta mucho la forma, he disfrutado mucho creando a Elena por esa determinación que tienes, esa forma de ser, ¿no? Sobre todo dedicándose a la judicatura, porque tampoco es que sea un mundo muy fácil, sobre todo para una chica joven, y yo creo que ella pues demuestra mucho carácter, y en la zona, pues en su relación pues, con la policía, con todo, con Ruiz, demuestra carácter y bueno, me ha gustado mucho, he disfrutado. Y sí que es cierto que, como bien dices, personas así, familias así, como las meigas, a ver las ailas. Y las hubo mucho, sobre todo en los años 90, que eran los años fuertes Claro. todo el tema del narcotráfico y demás. Entonces, sí que es cierto que la familia Vergara está inspirada un poco en esas familias. Curiosamente, ahora bueno, que me escribe gente de la zona, Rías Baixas y demás, y me dice, uy, ¿a que te has inspirado en fulanito y fulanito? ¿A que es la familia no sé qué? Y todo el mundo le viene a la cabeza una familia. Y a mí me llama mucho la atención porque, a ver, yo me he inspirado un poco en varias familias que evidentemente no voy a mencionar, me tenéis que Mejor perdonar, no. no voy a decir. Pero sí que es cierto que a mucha gente, sobre todo de la zona Rías Baixas y demás, todo el mundo creía, "Ah, pues seguro que es esta familia o la otra", y me lo han comunicado. Y yo digo, oye, pues sí que, o sea, yo ya lo sé que existe, pero que el hecho de que todo el mundo le venga a la cabeza una familia determinada en su entorno o cercano, para mí lo dice todo. O sea, en ese sentido, pues la imagen que yo estoy proporcionando a través de la novela y construyendo este tipo de personajes es muy verosímil, ¿no? O sea, tiene un reflejo en la realidad, una correspondencia en la realidad de esos años y que bueno, pues en fin, fueron años complicados y todavía, en fin, siguen existiendo familias pues con mucho poder y gente que de cuna pues cree que pues sí, que todavía pues el pueblo pues que es una extensión de sus jardines, ¿no? Pues todavía pues a ver las haylas, como todo en la vida, supongo.